Nosotros debemos aprender por qué asisto a la iglesia que asisto, a tener esa identidad, qué enseñan en la iglesia que asisto y por qué Dios me ha puesto en ese lugar. Hay distintas iglesias, distintos ministerios, pero Dios a cada uno nos pone en un lugar con un propósito. Y como nos enseñaba el Espíritu Santo, Dios para cada uno tiene una función, y cuando Dios te lleva a un lugar, te lleva con un propósito para que esa función que Él tiene para ti en el cuerpo de Cristo la realices en el lugar. Estudiamos que quien constituye la iglesia, al igual que el matrimonio fue constituido por Dios, y en Efesios 5 el apóstol Pablo nos hace un paralelo. Al igual que el matrimonio es constituido por Dios, la iglesia también es constituida por Dios. Y el Señor nos enseña en Efesios 4, del 11 al 16, que era el texto del domingo, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios que Jesucristo dejó para constituir la iglesia, o sea, para que la iglesia funcione. Dice, a fin, ¿para qué el Señor Jesús dejó esos ministerios? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿para qué están los ministerios? Los ministerios, sea pastor, profeta, apóstol, maestro, Dios lo constituye para que nos vamos edificando, nos vamos perfeccionando. O sea, para que yo llegue a una iglesia y a través del don que Dios le ha dado a una persona o al ministerio como maestro, Él me pueda enseñar en la palabra. El evangelista, yo pueda ir a ganar almas. El pastor, para que pueda cuidar el rebaño de los lobos rapaces, sobre todo, e instruir y administrar la iglesia. O sea, Dios ha determinado una función para cada uno. Dice, al fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar es que todos vayamos cambiando poco a poco, porque nosotros todos llegamos al evangelio con falso concepto de nosotros mismos, con cantidades de cosas que Dios tiene que ir santificándonos y cambiando. Dice, para la obra del ministerio. O sea que yo, porque yo sé algo, a mí mañana me tienen que poner, no, yo tengo que pasar un proceso de perfeccionamiento. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea que la iglesia vaya creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, Dios quiere que aunque todos tengamos diferentes ministerios, pero trabajemos de forma unida. ¿Cómo se hace eso? Pues que yo no sé hacer lo que hace un hermano, yo hago otra cosa, pero todos nos vamos complementando. Y del conocimiento del Hijo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y allí nos vamos a quedar un minuto. ¿Por qué es importante conocer a Dios? ¿Por qué me machacan tanto que la palabra de Dios, que el altar familiar? Hermanos, yo sé que lo he explicado muchas veces, pero voy a ser reiterativa. Yo no puedo amar a quien no conozco. Si yo no conozco a Dios, no conozco su palabra, no conozco cómo Él actúa, yo nunca le voy a amar. Uno se va enamorando de alguien en la medida que lo va conociendo. Y les voy a decir hoy un secreto, que no es un secreto. En realidad, quizás para otros sea algo novedoso, pero en verdad, yo le voy a decir algo. Es imposible conocer a Dios y no enamorarse de Él. Es imposible. Es imposible. Por eso Él quiere que le conozcamos. Él no quiere que nos volvamos religiosos y diga, ay, yo voy a guardar estos mandamientos, yo voy a hacer esto es pecado, esto no es pecado, y me vuelvo un religioso y voy haciendo cantidad de cosas porque dicen que eso es pecado. No, lo que Dios quiere primero es que le conozcamos a Él. Que sepamos cómo es Él, cómo es de especial, cómo cuida de nosotros, cómo tiene pensamientos de nosotros de bien y no de mal, cómo nos desea el bien, cómo sus mandamientos son para protegernos. Entonces, en la medida que yo voy congregándome, voy asistiendo a la iglesia a través de las prédicas, de los devocionales, todo el trabajo que hacemos conjunto para que todos vayamos conociendo más al Señor, ¿sabe qué va a pasar? Tú te vas a enamorar más de Él, pero no de una manera religiosa. Vas a tener pasión por Él y le vas a conocer, porque cuando tú le conozcas a Él te vas a enamorar, te lo aseguro. De eso te puedo asegurar, que es imposible conocerle y no amarle. Las personas que no aman a Dios es porque no le conocen.
porque todos aquellos que nos ha dado la oportunidad de conocerle un poquito, ¿sabes qué ha pasado? Caemos rendidos a sus pies y le decimos, no hay nadie como tú, porque conocemos su fidelidad, conocemos su perdón, conocemos su gracia, conocemos su misericordia. Empezamos a conocer todos esos atributos porque Dios no es una cosa, es una persona. No, empezamos a conocer que Él se pone triste igual que nosotros. Empezamos a conocer que Dios se alegra igual que nosotros. Empezamos a conocer que Él se duele igual que nosotros. Entonces, ¿por qué dice para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios? Porque cuando conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Porque Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y le dijo a Felipe, Felipe, ¿cuánto tiempo has estado conmigo y todavía no me conoces? ¿Sabes por qué a veces nosotros asistimos a una iglesia, cantamos alabanzas y no se producen esos cambios en nosotros, no se produce esa pasión? Porque vamos a la iglesia es con un interés que Dios me cambie el hijo, o que Dios me dé un trabajo, o que Dios me ayude en cosas. Pero cuando yo voy a la iglesia, asisto a una congregación solo con el interés de conocer a Dios, yo termino enamorándome de Él. Y cuando yo le amo a Él, en mi vida se empiezan a producir unos cambios que yo nunca había pensado cambiar. Y además, Dios me da la capacidad de hacer cosas que yo nunca imaginé que fuera capaz de hacer. Por eso Dios quiere que nosotros vayamos con un corazón abierto a conocerle a Él. Y Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas ni obligadas ni forzadas, sino que todo nos nazca del corazón. Y en la medida que yo le voy conociendo a Él y me voy enamorando de Él, en mí empieza a nacer una pasión por servirle, pero no obligado, una pasión natural. Entonces Él dice que para eso nos congregamos, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Esto se forma en 2 días? No piense que ese pasaje se forma en 2 días. Ese pasaje lleva años, porque conocer a Dios es la eternidad. Y ahí es que el apóstol Pablo en el versículo 16 pasamos y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, Dios dice que cada uno tiene un llamado, un propósito. Eso tiene que ser que a ti te nazca y tú mismo indagas, vas y averiguas, esto mejor para el Señor, esto hay que cambiarlo, pastora, esto tenemos que mejorarlo. ¿Por qué? Porque el que administra, que en este caso soy yo, no me la sé toda. Es una función que Dios me ha puesto y yo necesito la ayuda de todo el cuerpo para que juntos trabajemos para que la iglesia funcione mejor. Pero es el Espíritu Santo a su vez que va formando a cada uno, y entonces con las aportaciones de cada uno la iglesia va funcionando, pero en unidad y en amor y en respeto. Hechos 13, del 1 al 4, que nos muestra cómo el apóstol Pablo fue llamado al ministerio. Dice, había Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, digamos que estaba en Chirigueña, porque hay diferentes iglesias. Esta iglesia era ¿dónde? En Antioquía. Profetas y maestros. ¿Para qué están los profetas? Los profetas Dios los usa para dar palabra y dirección a la iglesia. Qué bueno que la iglesia se levanten profetas tremendos y vengan y digan, pastora, es que el Señor ha dado esta palabra y hacia allá vamos. Dice que entonces habían en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Maén el que había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Están hablando de diferentes personas con diferentes dones que habían en la iglesia de Antioquía. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban? ¿Cuántos van a ayunar la próxima semana? Hermano, cuando nosotros ayunamos vienen cosas poderosas. Mira lo que pasó aquí. Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo, ¿quién? ¿Quién es el que levanta los ministerios, iglesia? El Espíritu Santo. Amén.
¿Quién dijo? El Espíritu Santo es una persona, habla, tiene voz, tiene sentimientos. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿dijo quién? El Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién es el que aparta y dice, esta persona ya está lista para ser consagrada, apartado para la obra que los he llamado? ¿Y quién es el que llama a Dios? ¿Y quién es el que aparta? Dios. ¿Y quién es el que consagra? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Por eso lo que decía Madre, la iglesia sin el Espíritu Santo es nada, porque el Espíritu Santo es el que nos va edificando y va diciendo, porque Él es el que sabe quién ora, quién ayuna, quién le busca el corazón, quién se arrepiente de pecado, quién va a los lugares quién no mantiene chismoseando, no mantiene criticando, quién mantiene haciendo lo que es correcto. Entonces dice, apárteme a esa persona porque yo conozco su vida y conozco su corazón. Entonces en este caso dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les despidieron. Mire, cuando el Espíritu Santo habla, Él confirma siempre a una autoridad. Y va a venir a esa autoridad, esa paz y decir, este está listo para realizar. Por eso en el Evangelio no existe autoproclamación. Ni usted no puede llegar a una iglesia. Hay iglesias que dicen, ay, yo veo que usted era el pastor, es que usted tiene pinta de pastor, y usted le sube ese ego y usted se lo cree. No, hermano, eso no existe. Tiene que ser una autoridad. Alguien que te conozca tu testimonio, conozca tu vida y diga, este está listo para el ministerio. Así funcionan las cosas. ¿Por qué estamos enseñando todas esas cosas, hermano? Para que usted no se vaya a dejar engañar del enemigo. Ni primero que le ponga palabras, que le diga, ay, que tú ya estás listo para nada. Digo, te reprendo, Satanás, porque yo solo estoy listo el día que una autoridad venga y me diga que estoy listo. Porque cuando Dios me llama a alguien, Él lo confirma a través de una persona, como hizo aquí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a buscar una persona para que confirme el llamado que te ha hecho. Si Dios te ha llamado, no sé, a hacer tartas en la iglesia, sea lo que sea que Dios te haya llamado, Él va a poner una persona que sea autoridad tuya, que confirme lo que Él te ha dicho en privado. Y yo aprovecho este tiempo, hermanos, para invitarles a que nosotros tengamos un respeto por la obra del Señor, por la iglesia. Cuando una persona se va de una congregación, sea porque ha querido irse, sea porque ha sido invitado a irse por diferentes razones, no tiene derecho a volver a congregarse en ese lugar hasta que no hable con el pastor. Es así. Esos son orden, porque no cogen la iglesia de club, y más hoy en día que la gente va saltando de iglesia en iglesia y vuelves a hacer daño y a formar malicia. No, usted, alguien que se ha ido de la iglesia, no lo invita a la iglesia. Se lo digo así, no lo invite, porque esa persona ya no hace parte de este cuerpo. Y si esa persona quiere volver a esa iglesia, debe venir y sentarse a hablar conmigo. Mi madre, ustedes saben que estuvo fuera, y cuando volvió, lo primero que mi mamá vino fue a hablar conmigo, siendo mi madre. Siendo mi madre, vino Yarley, he orado al Señor, creo que volver a la congregación, voy a estar apoyando en lo que yo pueda, con un corazón humilde, en lo que yo pueda, en qué yo puedo apoyar yo. Yo le dije, mami, tú vuelves, pero vas a estar en esta y en esta área, en estas otras áreas no. Pero ya no llegó a pararse ahí en la iglesia, que yo aquí ya todos me conocen, que son los hermanos, que yo estuve pastoreando en la otra iglesia y ahora vengo a pararme aquí a imponer mis cosas. Da igual lo que usted haya hecho. Cuando usted se va, sale por la razón que sea una congregación, no tiene derecho a volver a ese cuerpo hasta que no hable con el pastor y confirme que es la voluntad de Dios, que usted vuelva y usted explique a qué viene y el Espíritu Santo confirme si usted debe volver a ser parte de ese cuerpo y qué función va a hacer en ese cuerpo.